Hola, muy buenos días. Bienvenido a clase más de matemática. Hoy día con una clase sobre función cuadrática. Específicamente vamos a analizar lo que es su eje de simetría y vértice. Vamos a ver cómo se calcula y las aplicaciones que tiene justamente en esto. Entonces, siguiendo con la clase que vimos anteriormente, porque en la clase anterior justamente vimos los ceros, punto de intersección con el eje Y, concavidad y discriminante de la función cuadrática. Hoy día tenemos que ver justamente lo que es el eje de simetría y el vértice. ¿Dónde está el eje de simetría? Bueno, el eje de simetría está acá, justamente. Es un eje que parte en dos la función cuadrática y el vértice es el punto mínimo o el punto máximo justamente de la parábola. Porque si tiene una concavidad negativa, entonces el vértice va a quedar por acá arriba o acá abajo, dependiendo si tiene ceros o no tiene ceros. El vértice va a depender de muchos factores. Ahora, la forma en la cual se calcula va a estar dada por la siguiente forma que vamos a ver enseguida. Dice así. El eje de simetría es una parábola que es una recta vertical que divide simétricamente a la curva. Es decir, la divide en dos ramas congruentes. La ecuación está dada por... esto nos permite calcular lo que es el eje de simetría. ¿Ya? Directamente, x es igual a x1 más x2 partido en 2. Si nos vamos justamente a la función cuadrática que teníamos acá, lo que yo estoy haciendo es sacar un promedio básicamente. Yo sumo x1 más x2 y al dividirlo en 2 voy a encontrar justo el punto medio en el eje x. Esto vendría siendo x. Vamos a rayarlo acá. Eso vendría siendo x. Y lo que yo estoy encontrando es un x para todo y. Entonces, es decir, voy a encontrar el x independiente del y por el cual voy a tener que trazar este eje que va a ser el eje de simetría. Y ese eje de simetría va a tocar justo con el vértice. Por lo tanto, van a estar relacionados. Entonces, veamos, dice así, donde x1 y x2 son las soluciones de la ecuación cuadrática asociada a la parábola. A partir de esto último, se puede deducir que la ecuación del eje de simetría de la parábola es esto que está acá. No sé si recuerdan, pero cuando vimos ecuación cuadrática, justamente había una relación entre x1 más x2, y era la relación que teníamos acá. Fíjense bien, era esta relación. Cuando yo tengo una ecuación cuadrática y yo sé que x1 y x2 son soluciones de la ecuación, yo puedo decir que x1 más x2 es igual a menos b sobre a. Ahora, ustedes dirán, ya, pero ¿eso qué tiene que ver? ¿De dónde salió eso? Vamos a verlo enseguida. Voy a borrar estos paréntesis para poder trabajarlo de una manera más fácil. Debemos recordar que la ecuación cuadrática es de la forma ax cuadrado más bx más c, donde x1 y x2 justamente son soluciones de la ecuación cuadrática. ¿Qué significa que sean soluciones? Es decir, son los x que satisfacen la ecuación cuando esta es igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si yo tengo la ecuación cuadrática, que en el fondo va a ser una función cuadrática, va a ser f de x, cuando encuentro x1 y x2, si yo sumo esos dos, se cumple esta propiedad de que la suma de esos dos es menos b sobre a, es decir, es menos b sobre a. Se va a cumplir. Entonces, lo que ocurre es que para yo encontrar el eje de simetría, lo que hago es decir eso más eso dividido en 2. Entonces, dividamos toda la ecuación en 2. Significa que voy a hacer dividido en 2. Entonces me queda x1, que es lo que tengo allá al lado izquierdo, x1 más x2 dividido en 2. Esto es igual a menos b sobre 2a, porque de hecho me queda a dividido en 2, me queda así, pero eso justamente al resolverlo me queda de la manera sobre 2a. Entonces justamente la coordenada del eje de simetría se podría calcular también de esa manera, menos b sobre 2a. Y no tenés que estar encontrando x1 y x2 porque supongamos que yo quiero encontrar solamente el eje de simetría, no quiero encontrar las raíces de la ecuación. La puedo calcular de esa manera, ¿ya? Entonces esa va a ser una forma, esta que tenemos acá, vamos a destacarla, va a ser la forma justamente en la cual voy a poder encontrar el punto del eje de simetría en el eje X. Ojo, en el eje X. ¿Y el vértice cómo se calcula? Bueno, como ya tengo el punto en el eje X, ahí está, punto en el eje X, ahí está nuestro punto, lo voy a destacar. Nuestro punto en el eje X, tengo que encontrar el punto en el eje Y, y para eso evalúo simplemente la función en ese punto. Entonces dice así, el vértice de la parábola es el punto de intersección de esta con su eje de simetría. Sus coordenadas están dadas por esto que tenemos acá. Entonces, estas son las coordenadas. Esto es un par ordenado. Esto es X y esto es Y. ¿Y qué significa F, paréntesis, y lo que tenemos acá dentro? Cuando yo tengo una función, una función f de x es igual a ax cuadrado. Me da por ponerle a cuadrado. Vamos a arreglarlo mejor. Entonces, cuando tengo una función cuadrática, ax cuadrado más bx más c, y yo evalúo
la función en un punto X, me entrega como resultado el punto del eje Y. Entonces, lo que yo estoy haciendo acá, o lo que estoy diciendo es que voy a evaluar la función en ese punto. Y tú dirás, oye, tengo que poner todo eso en X. No, porque eso va a ser un número. Entonces yo evalúo la función en ese número y me entrega como resultado el eje Y, la coordenada del eje Y. Entonces voy a tener mi par de coordenadas que va a ser la intersección del eje de simetría con la parábola. ¿Ya? Entonces el vértice vendría siendo ese punto, que insisto, si la concavidad es hacia arriba, el vértice, perdón, hacia abajo, el vértice estaría en ese punto. ¿Ya? Ok, entonces si te das cuenta, yo puedo encontrar la coordenada del vértice y la coordenada del eje de simetría simplemente analizando la función y sin encontrar sus ceros. Simplemente lo hago de esa manera. Entonces vamos a ver cómo esto es aplicado, así que vamos a ver un par de ejercicios que tengo, de hecho unos 3 ejercicios que tengo preparados. Son ejercicios distintos, ejercicios visuales, ejercicios de cálculo y ya de aplicaciones directas. Entonces vamos a ver. Entonces en este caso tenemos que encontrar x1, x2, ejes de simetría y vértice. Y este ejercicio es visual, si te das cuenta. Entonces, yo si me fijo acá, voy a llamarle a ese punto, ese de acá le voy a llamar x1, x1, y x1 va a ser menos 1. Va a ser menos 1. x2, lo voy a llamar a ese punto x2, es 3. Recuerden de que x1 y x2 son las soluciones de la ecuación cuando la función es igualada a 0, que son los puntos, en simple palabra, son los puntos en los cuales intersecta al eje x. Entonces ya lo encontré, simple. Visualmente lo puedo ver. Eje de simetría. El eje de simetría, vamos a ocupar la regla para hacer el eje de simetría para que quede lo más exacto posible. Vamos a ponerle ahí 90 grados. El eje de simetría vendría siendo la parábola, la intersección de la parábola con su vértice, ¿cierto? Entonces, si yo me fijo acá, ese punto de acá es el vértice de la parábola. Voy a llamar V. Y el vértice de la parábola está en la coordenada 1. Vamos a poner las coordenadas. Está en la coordenada 1 en X y en Y menos 4. Entonces, ese es el vértice de la parábola. Oye, ¿y el eje de simetría? Bueno, el eje de simetría es x igual 1, porque en x igual 1 está el eje de simetría. Listo, bastante simple. Lo hice de manera visual. Ahora vamos a un ejercicio donde nos presenten una función justamente y en esa función tenéis que encontrar la misma información que nos están dando. Entonces, ¿qué nos piden encontrar acá? Nos piden encontrar x1 y x2, nos piden encontrar el eje de simetría, nos piden encontrar el vértice. ¿Ya? Ok, para encontrar x1 y x2 lo que tenemos que hacer es justamente, en este caso, encontrar las soluciones de la función. Y como lo he dicho anteriormente, tenemos dos opciones. Tenemos la opción en la cual justamente factorizamos y la otra forma en la cual vamos a ocupar la fórmula. Si yo miro acá, lo que me tengo que preocupar de inmediato es si hay dos números que multiplicado me den 12 y sumado me den menos 4. De hecho, que multiplicado me den menos 12. Y efectivamente sí lo hay. Ya vamos a factorizar de inmediato. La igualdad a 0 porque yo cuando quiero encontrar las soluciones de una función tengo que igualarla a 0. Entonces vamos a poner dos paréntesis acá para justamente factorizarlo. Entonces si yo factorizo esto me queda acá x. Y yo sé que 6 por 12 es 2, perdón, 6 por 2 es 12. Y que si a uno le resto al otro me da 4. Entonces me doy cuenta que es negativo, por lo tanto uno tiene que ser positivo y el otro negativo acá. ¿Quién es negativo? El 6 y el 4 es positivo. ¿Por qué? Porque 6, perdón, el 2 no es 4, es 2. Y sí. Porque 2 por 6 negativo es menos 12. Ok. Y menos 6 más 2 es menos 4. Entonces, de esa manera, yo ya sé cuáles son los números que van acompañando la x en la factorización de los dos binomios. Entonces, ¿cuáles son las soluciones? Recordemos que las soluciones no es el 2 ni el menos 6. Las soluciones son los números que van a tomar x para que esto sea 0. Entonces, por ejemplo, x1. ¿Qué valor debe tomar esa x para que al sumarle 2 me dé 0? Debe tomar el valor de menos 2. ¿Cierto? Porque menos 2 más 2 es 0. ¿Qué valor debe tomar esa x para que al sumarle, al restarle menos 6 me dé 0? Debe tomar el valor de 6. Porque 6 menos 6 es 0. Ok, tengo eso. Listo, ya encontré esa parte que era factorizando. Ahora volvamos al eje de simetría. Para eso, ¿en qué me debo fijar simplemente? Bueno, ¿en qué me debo fijar para encontrar el eje de simetría y el vértice? Y, a ver, veamos. El eje de simetría lo iba a calcular de la forma x es igual a x1 más x2 dividido en 2. ¿Cierto? O también lo podía calcular como menos b sobre 2a. Pero como tengo x1 y x2, bueno, lo calculo así. Entonces me queda menos 2 más 6 dividido en 2. Menos 2 más 6 es 4, dividido en 2, me da 2. Listo.
ya tengo el eje de simetría. X igual 2 es el eje de simetría. Y finalmente necesitamos el vértice. ¿Ya? Y el vértice, ¿cómo lo vamos a calcular? Necesitamos calcular las coordenadas. Y las coordenadas del vértice se calcula como sobre menos b sobre 2a, coma la función evaluado en menos b sobre 2a. ¿Cierto? En ese caso ya tenemos que aplicar la fórmula. No es como en el caso anterior que era visual. Tenemos que irnos acaso a esta situación de acá arriba, donde tenemos que aplicar esa fórmula. Y debemos recordar, bueno, podríamos hacerlo de dos maneras. Podría encontrar yo menos b sobre 2a, pero yo ya sé cuánto es menos b2 sobre 2a. Es 2. Ahora, corroboremos de que sea así. Ya entonces vamos a empezar calculando. Vamos a hacer una línea acá. Y vamos a calcular menos b sobre 2a. Yo ya sé que es 2, pero quiero corroborarlo. Entonces, ¿quién es menos b? Vamos a ponerle acá. Él es a, b, c. Entonces es menos b. Y el b es menos 4, así que ojo, ahí va otro menos 4. Partido en 2a. Y el a es 1, porque ahí, bueno, le voy a poner 1 ahí, que es lo mismo. Y me queda menos por menos, más, me queda 4 sobre 2 por 1, 2. Me da 2. Entonces menos b sobre 2a es 2. Que yo te dije que era exactamente lo mismo, porque ya te mencioné por qué esas dos cosas son iguales. Y ahora debo evaluar la función justamente en menos b sobre 2a. Que esto es lo aquí mismo que decir voy a evaluar la función en 2, porque menos b sobre 2a es 2. Entonces ahora reemplazo. Entonces tenemos que la función es x cuadrado. Entonces voy a ponerle 2 al cuadrado, porque estoy hablando en x igual 2. Menos 4 por 2, menos 12. Reemplacé todas las x por 2, porque estoy evaluando en 2. Entonces me queda 2 al cuadrado es 4, menos 8, menos 12. ¿Cierto? Y acá me queda, veamos, esto me da menos 20, menos 8, menos 12 me da menos 20, más 4 es menos 16. Entonces la función evaluada en 2 es menos 16, así que el vértice de esta función vendría siendo 2 en x y menos 16 en y. ¿Ya? Y esa vendría siendo las coordenadas de la función. Y tiene una concavidad positiva. Además de eso, lo podemos ver que el 1 es la es mayor que 1, así que es positivo. Entonces, listo. Resolví el ejercicio que tenía ahí. Y un último ejercicio vendría siendo ya un ejercicio con un enunciado donde tengo que saber interpretar la información que dice así. La altura f de x alcanzada, medida en metros, de un proyectil se modela mediante la función f de x igual a 10x menos x cuadrado, donde x mide su posición en horizontal desde su lanzamiento hasta que toca el suelo. Al respecto, ¿cuál es la altura máxima del proyectil? Es decir, tenemos una función cuadrática que modela el lanzamiento de un proyectil. La función tiene concavidad positiva, ¿cierto? Tiene una concavidad positiva, ¿no? No, tiene una concavidad negativa, es menos x. La vamos a escribir esta función de la manera que estamos acostumbrados, fíjense bien, en menos x cuadrado más 10x, ¿cierto? Tiene una concavidad negativa, es decir, es una función que va así. Claro, es un proyectil, si hubiese sido raro de esta manera, un proyectil. Además de eso, el punto de intersección con el eje Y es 0, porque no hay letra C, entonces sabemos de que el proyectil va a pasar por ahí, va a ser algo como esto, ya lo sabemos. Entonces, ¿qué tenemos que encontrar? Tenemos que encontrar justamente el vértice, tenemos que encontrar ese puntito de allá arriba. ¿Cómo lo encontramos? Bueno, ocupando la fórmula del vértice. Las coordenadas del vértice son menos b sobre 2a, la función evaluada en menos b sobre 2a. Tú dirás, oye, ya he escrito como 10 veces eso. Sí, es necesario, hasta que te lo aprendas de memoria. Entonces, encontremos las coordenadas. Ya voy a empezar encontrando menos b sobre 2a, menos b sobre 2a. Veamos. Menos b, ¿quién es menos b? Es el 10. Me queda menos 10. Sobre 2a, 2 por a, y ya es menos 1. Ahí hay un signo menos, así que es menos 1. Menos 1. Me queda menos 10, dividido en menos 2, porque 2 por menos 1 es menos 2. Y esto me va a dar positivo. Menos 10 dividido en menos 2 es 5 positivo. Entonces ya sé cuál es la coordenada del eje X. Esa es la coordenada del eje X, del eje de simetría, ¿cierto? Ok, y ahora debemos encontrar la coordenada del eje Y. ¿Y cómo lo hacemos? Evaluando la función en 5. Entonces evaluamos en 5, que eso es f de menos b sobre 2a. Así que ponemos acá, es igual a menos 5 al cuadrado más 10 por 5. Entonces tenemos menos 5 por 5, 25. Este es un error que cometen mucho. El 2 se está elevando solamente al 5, no al signo menos.
está elevando a 5, no a menos 5. Así que ese signo menos se baja simplemente. Entonces me queda más 10 por 5, eso es 50. Y menos 25 más 50 es 25 positivo. Es decir, la función evaluada en 5, 5 quedó raro, ahora sí, la función evaluada en 5 es 25. Así que las coordenadas del vértice serían 5 en el eje X, Y igual 25. Esas son las coordenadas. Y la pregunta era, ¿cuál es la altura máxima? Bueno, la altura máxima está dada justamente por el eje Y. Por lo tanto, la altura máxima, voy a ponerle H máximo acá, vendría siendo 25. Y eso está dado, dice, en metros, medida en metros. Entonces son 25 metros. Esa vendría siendo la altura máxima. Eso ya vendría siendo una aplicación directa de lo que son funciones cuadráticas, vértices, entre otras cosas. Podemos corroborarlo, ya podemos corroborarlo. Veamos cómo era la gráfica justamente completa de lo que vendría siendo este proyectil. Así que vamos a GeoGebra, que yo ya lo tenía previamente ya graficado. Ahí está la función f de x es igual a 10x menos x cuadrado. Y efectivamente esta era la función del lanzamiento del proyectil. Entonces, si nos damos cuenta, efectivamente pasa por el 0 la función, porque no tiene un punto de intersección C, o sea, no tiene una letra C, así que se asume que es 0. Y si me voy acá arriba, efectivamente el punto de intersección, perdón, el vértice mejor dicho, está en la coordenada 5, 25. Por lo tanto, estamos totalmente en lo correcto en nuestro respectivo desarrollo. ¿Ya? Dejamos la clase de hasta acá, espero te haya gustado y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego, chao, chao.